Santiago capítulo 4. Vamos a ver aquí algo muy importante. Es la segunda parte de anhelo singular y tiene que ver con este verso que dice, ahorita le digo exactamente cuál es. Es el verso 5. Es el verso 5 del que basamos nuestro nombre. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, ¿verdad? Entonces de aquí viene esta enseñanza y ese es el anhelo del Padre a nosotros. Si el Padre anhela el Espíritu que hay en nosotros, entonces dice la Biblia que el Espíritu que hay en nosotros viene de Dios. Y a Dios vuelve cuando morimos. Es el Espíritu con E minúscula que viene de Dios. No es el Espíritu Santo, pero es el Espíritu del hombre, ¿verdad? Y eso es lo que nos da una identidad particular a cada uno de nosotros. El Espíritu es el hálito de vida, el soplo de Dios, es el Espíritu que hay en nosotros. Entonces cuando una persona muere, el Espíritu es lo primero que se va, y dice en el libro de Eclesiastés que vuelve a Dios, su creador, ¿verdad? Esto es algo interesante sumamente. Y el alma va a una eternidad. Toda alma es eterna. Una eternidad en el infierno o una eternidad con Cristo nuestro Señor, ¿verdad? ¿A dónde va su alma, hermanos? Con Cristo. Gloria a Dios. Somos de Jesús. Y el cuerpo es polvo. Exactamente los mismos componentes químicos de este cuerpo físico son los mismos elementos químicos que hay en la tierra, literal, así en la tierra, en el polvo, ¿verdad? Ahora, hay un pasaje que dice: Dios se acuerda de que somos polvo. Esto significa que Dios sabe perfectamente en el trato que Él tiene con nosotros que somos débiles y simples humanos, ¿no? Eso, claro que Dios lo tiene totalmente claro. Somos tan frágiles, somos tan débiles, tan humanos, por eso fallamos. Esa es la razón por la que fallamos. Y algo importante es alimentar el alma. El alma. El alma es lo que se puede alinear y conectar con Dios. Entonces, en ese anhelo del Señor, ahora la Reina Valera parece ser que lo que nos da a entender es que el Espíritu Santo nos anhela. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Imagínense al Espíritu Santo anhelándonos para Dios Padre. Esto se trata de exclusividad, de enamoramiento. Estar enamorados de Dios y ser exclusivos para Él. Ese es el espíritu de esta serie, Adoradores. Eso es lo que queremos dar a entender. No solamente debemos traer adoración, sino ser nosotros la adoración a Dios, con nuestras vidas, con nuestra manera de conducirnos. Algo impactante de la Reforma es que no solo en el área espiritual hubo un avance. No fue solo que se comenzó a interpretar la Biblia correctamente, porque algo por lo que luchó Lutero y otros reformadores, Juan Calvino entre otros tantos, por lo que lucharon tanto Juan Wycliffe, lo que ellos tanto preponderaron fue que la Biblia se interpreta a sí misma. No hay una autoridad superior a la Biblia. No hay alguien que pueda decir un concilio, un dogma de fe. No puede decir así se debe interpretar la Biblia. No es eso, sino es la misma Biblia nos da su interpretación, ¿verdad? Y Pedro dice que ninguna escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Entonces nosotros como adoradores en esa relación que tenemos con Dios es indispensable entender al Espíritu Santo, ¿verdad? Una cosa, no se ora al Espíritu Santo. Entonces debemos entender esto porque a veces son cosas en nuestra relación, ¿verdad? Cotidiana, cristiana, y a veces estamos haciendo cosas por tradición o cosas por costumbre, pero que no son bíblicas. No hay nunca
una manera de enseñar que nuestras oraciones vayan dirigidas al Espíritu Santo. No, nunca se nos enseña a tener un diálogo con el Espíritu Santo, a pedirle cosas. No es, eso no lo enseña la Biblia. Pero en la oración, la persona de la Trinidad que más interactúa con nosotros en el momento de la oración es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo traduce nuestras oraciones. Pues que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. También dice que contristar, el Espíritu Santo contrista al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Hace un llamamiento al mundo de pecado, por cuanto están lejos de Dios, de justicia por cuanto Dios es santo, y de juicio porque viene el día del Señor. Amén. Entonces esta es la obra del Espíritu Santo, y yo tengo que entender la obra del Espíritu Santo, porque entonces voy a tender a hacerme muy emocionaloide. ¿Sí me entiende? Quiero explicárselo. A veces nos hacemos demasiado emocionales solamente y percibimos nuestra fe solo desde una óptica emocional, y superditamos toda nuestra relación con el Espíritu Santo a eso. ¿Cómo me sentí? Hoy hubo fuego, hoy se movió fuerte el Espíritu, hoy sentí algo especial. ¿Y qué de mañana si mañana no sientes nada? ¿Y qué del día a día? ¿Qué pasa? Hoy tenemos un momento de fuego y todos sentimos que está bien, pero ¿qué va a pasar cuando mañana me levante los días lunes? Yo no sé, está comprobado sociológicamente, no bíblicamente, pero sociológicamente está comprobado que los lunes tendemos a levantarnos un poquito así como medio depres. No sé si les ha pasado. El lunes es un día así como que hasta le pusieron San Lunes, ¿verdad? Por algo. El lunes quisiera uno que los niños entraran a la escuela más tarde, o que se fueran solos. ¿Por qué no desayunan solos los niños y se van solos? Piensa uno cosas así, ¿no? El lunes, qué difícil agarrar el vuelo. Y a veces empieza uno el lunes ya con una agenda tan apretada, con tantos compromisos. Los días fuertes del banco son los lunes y los viernes, si es semana normal, ¿verdad? Si no hubo días feriados. ¿Por qué? Porque el lunes pues para reponer lo que no se hizo el sábado y domingo, y el viernes porque viene el sábado y domingo. Entonces yo digo que el viernes se le carga lo del sábado y al lunes se le carga lo del domingo, y son días así. Pero psicológicamente llega el viernes y todos sentimos como que ya estamos de vacaciones, ¿verdad? Así, el viernes, ¿y qué del sábado? Entonces es una cuestión más aquí, ¿verdad? En la mente. Pero ¿por qué ese desánimo? Porque es el desgaste. Cuando hay un desgaste emocional, nos sentimos hasta cansados físicamente. ¿Usted le ha pasado que ha aconsejado a una persona? ¿Cuántos han tenido la oportunidad ya como cristianos? O sea, esto, ¿verdad? Aconsejar con la palabra de Dios. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de aconsejar a una persona con la palabra de Dios? Es un privilegio, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se siente uno después? Como que de verdad uno cargó una carretilla de 100 kilos uno solo, yo no sé qué. Es muy agotador, es muy desgastante. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ministrar a varias personas en un grupo, orar por ellas? Y imagínese, usted está orando por una persona y a veces hay personas que pueden traer espíritus, ¿verdad? Espíritus chocarreros, dijo alguien. A veces hay personas que están enfermas, así médicamente, ¿verdad? A veces hay personas que vienen cargando tanto odio y tanto rencor, tanta amargura. Y esto se los voy a ilustrar de esta forma, no es así, pero a veces yo pienso que uno está poniendo las manos sobre la persona y a mí se me está pasando todo el odio, el rencor de ellos, y a mí se me está pasando todo eso. Entonces, si la gente se queda,
ay, hasta les truena el cuello y la espalda después, se sienten tan a gusto y uno. ¿Por qué hay ese desgaste? ¿Por qué? Por el primer elemento de los tres que mencioné: somos polvo, somos carne. Hay una fatiga, ¿verdad? El alma no, el alma está en Cristo, ¿verdad? Entonces los que venimos a Jesús, nuestra alma era un alma egoísta, ¿verdad? No le permitíamos nosotros que reconociera que Cristo es el Señor. Y entonces el que estaba gobernando era el yo, el ego. Era el que estaba entronizado, ¿verdad? Y era el que tomaba las decisiones. Y cuando una persona, su ego es el que gobierna, todas sus decisiones son egoístas. Hago esto si me conviene, hago esto si tengo un beneficio, hago esto si obtengo algo. Cuando comienza a quitarse ese egoísmo de nosotros, cuando interactuamos con Dios a través de una relación personal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces tenemos que entender cada parte de la Trinidad y cada función que aplica en la Trinidad. Entonces ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a mover a orar muchas veces, cuando fallamos nos lo va a hacer saber, téngalo por seguro. Si usted le ha fallado a Dios, por cierto que va a saber que algo salió mal por el Espíritu Santo. Qué maravilloso es el Espíritu Santo, hablando todavía a un alma que ha sido cautivada por Dios en Cristo. Y entonces, ¿qué hace Cristo en nuestra relación? ¿Por qué nos llamamos cristianos? En honor de, precisamente, de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Cristo en nosotros? Pues en su obra nos presenta ante el Padre justos. No somos, pero nos presenta justos, ¿verdad? Entonces ahora, cuando ya Dios nos ve, ya no ve todo lo pecador que yo soy. Y cuando digo soy pecador, todos pensamos así como que mató, robó. No es eso. No se enfoque en esas acciones. Todos los hombres son pecadores. Todos los hombres son pecadores. Todos, esas y 1000 acciones, 1000 cosas. Hay algunas series televisivas, a veces uno mira historias, y ahorita estoy viendo una historia, no les voy a decir cuál es porque no quiero invitarles a que se pongan a verla, pero es interesante porque pues las historias son de traición, o sea, la gente siempre va a buscar su bien, su beneficio, siempre es el alma egoísta. El estar yo bien, no me importa lo que esté, y es capaz de mentir la gente, y los matrimonios se pueden mentir entre ellos, y pueden mentir a los hijos, y a veces se está viviendo tanto una mentira tan grande en una falsedad de lo que no es realmente la vida. Pero cuando estamos en Cristo debemos vivir en la verdad. Nosotros somos llamados a vivir en la verdad y somos portadores de la gloria de Dios. Así que al lugar que vamos cambiando esos entornos, porque Dios va con nosotros. La imagen de Dios está en nosotros. La imagen de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Así que cada ser humano lleva en sí la gloria de Dios, pero hay hombres que no lo saben. Y por eso viven sus vidas así. Por eso viven tan descuidadamente, por eso ni siquiera les da vergüenza hacer las cosas, por eso ni siquiera se sienten mal, ni siquiera les da pena, porque no entienden que son imagen y semejanza de Dios. Pero cuando yo estoy en Cristo y entiendo que yo soy imagen y semejanza de un Dios santo, de un Dios perfecto, mi conducta debe ser muy diferente. Debo tener mucho cuidado con lo que muestro, lo que soy, ¿verdad? Porque estoy reflejando la gloria de Dios. Nos hemos metido en algo muy serio, hermanos. ¿Cuántos están en Cristo? Levante su mano. ¿Está en Cristo? Gloria a Dios. Todos los que están en Cristo, gloria a Dios por sus vidas. Estamos en Jesús y nos hemos metido ya. Esto, hermanos, es más fuerte que
que la mafia. Esto es más fuerte que la mafia. Ya dice que en la mafia, el que entra en la mafia no puede salir. No, sí puede, ¿cómo no? Sí, yo conozco muchos que han salido. Sí se puede. Hay peligro, pues bueno, pues no andaba vendiendo chicles, ¿verdad? Entonces claro que tiene que haber una consecuencia. Lógico, pero sí se puede. Pero el que está en Cristo, ese sí de veras ya no se puede. Y sí se sale. Y es tan teológicamente probable que se llama apostasía, ¿verdad? Teológicamente es probable, pues se le puso hasta un nombre, ¿verdad? Apostasía. Apostatar de la fe. Aquel que una vez siendo cristiano dice, no, ya no. Niego esa fe, ahora hasta ataco esa fe. De esos cristianos endiablados que se levantan, ¿verdad? Híjole, que uno quisiera tener unas cadenas y amarrarlos no sé dónde. ¿Por qué? Porque se levantan tan opositores a la iglesia. Ahora todo en la iglesia está mal. Hasta pelean y contienden contra la iglesia. Vienen hasta con gente a atacar y a burlarse de la iglesia. Hay personas que ya dejan la iglesia, que ya no les interesa la iglesia, pero siguen viniendo a las reuniones públicas y vienen haciendo desorden y vienen haciendo como demostrando aquí yo soy el que manda y con una actitud. Ahora, pero en la iglesia del Señor bíblicamente es permitida la excomunión. ¿Usted pensaba que esto era un concepto nada más grecorromano o romano o apostólico romano? Tiene varias vertientes. ¿Usted pensaba que solo era un concepto eso de la excomunión? ¿Nunca había oído que en una iglesia cristiana se podía excomulgar? Se puede, hermanos, se puede. Así que ándese con cuidado. Podemos excomulgar a alguien, sí se puede, porque si no entonces sería esto un desorden, ¿verdad? Eso sería, no habría orden. Entonces hay veces Pedro, en una de sus cartas, dice que había ya hombres que era tanto ya el cinismo, el descaro, la rebeldía contra la fe de Cristo, que Pedro sí les sugirió, dice, ya con los tales ni coman, ni les digáis bienvenido. Porque se fija un impulso natural, y yo lo he enseñado mucho y los felicito, hermanos, los que lo aplican, qué bueno. Pero tenemos un impulso natural de darle la bienvenida a todo el mundo, ¿verdad? Y llega alguien a la iglesia y ¿qué decimos? Bienvenido. Y hay hermanos que vienen y van, que vienen y van, que van, que van, que van, que vienen, que van, que van, que van, que van, que vienen. Y estamos, hermano, cada vez bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Y en lo que usted le dice bienvenido y qué bueno que estás aquí, usted no sabe si el pastor lo ve y hasta se le revuelve el estómago porque me ha dado tantos problemas y me ha hecho tantas cosas que ay, no, a mí no me da gusto, me enfermé ya. Yo digo, si Dios ya se lo llevó, ¿por qué no lo traemos nosotros? A veces nosotros lo traemos, ¿verdad? A veces Dios se lleva a la persona, pero nosotros insistimos en traerlos nuevamente y en traerlos y en traerlos. Y sabe, una persona que Dios ha usado en mi vida para ser muy analítica en eso, muy práctica, porque yo como pastor batallo mucho en discernir hasta qué punto, hasta dónde el Espíritu Santo deja de anhelar a una persona. Y una vez que el Espíritu Santo ya no anhela a una persona, la iglesia no debe anhelar, no debe persistir en anhelar, porque lo que Dios ya no está anhelando ya no debe ser anhelo de la iglesia. Y a mí me cuesta trabajo entender hasta qué punto, hasta dónde, porque yo quisiera vivir en un mundo de caramelos. Soy tan inocente en esto, hermanos, discúlpenme mi inocencia, soy tan inocente que yo quisiera que desde las primeras personas que se convirtieron o vinieron a la iglesia desde el año del 2005, desde julio del 2005, la primeritita persona que vino a la iglesia, hasta el día de hoy yo quisiera que todos estuvieran aquí. Todos. Ese es mi sueño utópico, así, loco. Yo quisiera que todos, aunque he tenido problemas y todo, pero uno dice, perdono, pero que todos vivamos como una gran familia. Y me imagino que estamos en un campo verde, ¿verdad? Con osos ahí paseando y leones no fieros, ¿verdad? Y así como un cuadro, ¿ha visto los cuadros de los folletos de los testigos de Jehová?
¿verdad? Como algo así, todos paseando y jugará el lobo y el cordero y un niño los apacentará, y pensando yo eso así, ¿no? Y todos viviendo felices. ¿Y cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Bendiciones, y todos viviendo en una grande comunidad de amor. Y estoy en mi sueño utópico, como eso que se queda uno pensando en algo bonito con la boca abierta. Y de repente mi esposa es como la que me despierta así, y empiezo ahí. ¿Para qué estás llorando lo que ya Dios se llevó? ¿Para qué? Pero es que mi hija, es que tarea bonita. Y luego uno, el pastor siempre, de todos modos, hermanos, uno tiene que confesar que piensa uno en los números, ¿no? Que digo uno que no. No, y es que ya seríamos, decimos en Calera, bien muchos. Ya seríamos bien muchos, estaría lleno este lugar, no cabríamos ya seríamos muchos. Y unos ministerios, no hombre, tendríamos como 20 bateristas y 40 guitarristas y cantantes, y tendríamos tantos ministerios, y tendríamos un grupo de alabanza tremendo, y tendríamos maestras, y luego me acuerdo, pero ha habido maestros que nos pellizcaban a los niños. No sé. No, porque las tenemos supervisadas, si no, quién sabe. Pero ha habido, híjole. ¿Hasta qué punto alguien puede seguir ministrando en la presencia de Dios? ¿Cómo hay casos, verdad? El punto, hermano, no está en el error que cometamos. Yo creo que cualquiera de nosotros cometemos errores. Cualquiera. O sea, porque si Dios se portara conmigo así, que a lo que yo me he equivocado, pues yo ya no estaría pastoreando. De veras, porque me he equivocado mucho. Pero dice la Biblia, irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces Dios en su misericordia me da la oportunidad de hacerlo. Pero ¿cuándo alguien más puede seguir en un ministerio? Esto es una pregunta importante. Si usted tiene un ministerio, ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde puedo seguir? Bueno, yo creo que la iglesia debe tener un criterio. Y el criterio es he llegado a esta conclusión. La evaluación no es del comportamiento de la persona porque fallamos, pero es la actitud de la persona. La actitud. Cuando una persona, pese a sus errores, tiene buena actitud, reconoce, se arrepiente, tiene buena actitud, tiene todo el derecho, porque Dios es quien le llama, no yo, tiene todo el derecho de ejercer su ministerio. Y yo tengo que ser totalmente sensible para convocar y llamar esos ministerios, invitar a que sigamos trabajando, porque son de bendición. Pero ya cuando alguien ha estado en un lugar público, ha estado en un lugar aquí donde todos lo vemos, y se ha ido una vez a ministrar en otra iglesia y ha regresado, se le ha dado la oportunidad, así de que desde que llega el primer domingo ya está tocando y cantando. Es un ejemplo, o sea, yo no estoy hablando de nadie. O sea, usted olvídese de Acapulco, usted no piensa en nadie, es así nomás al aire, ¿verdad? Y se va y hasta habla de uno, ¿no? Allá por otros lados. Y una vez me enteré, ¿verdad? Se entera uno de cada cosa, ¿verdad? Que decían, y aquí está su papá, que responde por él, ¿verdad, mi hermano? Estoy ya casi temblando de miedo, ¿no? A desconocer, hermano, acuérdate que somos amigos de hace muchos años. Una vez una persona dijo que yo regañaba a Gustavito, pero así feo, o sea, no así como, o sea, que muy feo, que yo lo trataba mucho, muy mal. Y lo fue a decir a otra iglesia, y hay como unos pastores muy comunicativos, ¿verdad? Casi a los 5 minutos me hablaron por teléfono y me dijeron: oiga, que usted maltrata así al grado de humillar al baterista. Y yo, Chihuahua, ¿cuál baterista? No haciéndome tonto, ¿verdad? Pues yo sabía que era Gus, pero dije, me hablarán en el pasado. Pero dije, pero tampoco he tratado mal nunca a los bateristas en el pasado, o sea, pues no, ¿por qué? No, dijeron eso, y llevamos y abríamos cosas. Y entonces se regresa y otra vez, aquí va a estar el ministerio, siempre esperándote con los brazos abiertos. Y otra vez, y a ministrar. Y se van otra vez y llevan recados y llevan cosas.
y otra vez. ¿Hasta qué punto uno puede ya aguantar tantas puñaladas en la espalda? ¿Hasta qué punto, hermanos? ¿Hasta cuándo será sano? ¿Hasta qué punto? ¿Y sabe qué es la desgracia del líder? La desgracia del pastor es esta, que hasta para contar esto en sentido figurado me cuesta, me siento apenado porque son temas incómodos, ¿verdad? De hecho es incómodo para mí y es incómodo para ustedes. A varios los veo así como nerviosos cuando estoy platicando esto, a muchos así como volteando al... No está hablando del hermano, no, el hermano, no creo que esté hablando del hermano. Estará hablando del hermano, pero es re buena gente. No, si no se trata de que sea buena gente, o sea, el punto, lo que uno vive, lo que el ministro vive desde su perspectiva. Y entonces, ¿hasta dónde? Entonces tenemos que tener un criterio. Yo creo después de la cuarta, la quinta vez que ya estuvieron en la iglesia, ya se fueron, ya se calaron a otra, ya se vieron que ya se aburrieron, que no les funcionó y regresan otra vez, tiene que venir un día en que ya no hay celebración, ¿verdad? Ya no hay laureles, coronas de laureles, ya no hay aplausos, sino hay un incómodo. ¿Cómo está, hermano? ¿Venía por algo en particular? No, pues aquí a visitarles, ya llegué todo. Pues Dios lo bendiga, porque ya no. Bueno, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte se oye, porque tenemos que cuidar, hermanos, el avance de la comunidad. Pero el problema, el que sabe eso es el líder. El líder es el que sabe eso. Y a mí siempre me pasa que la óptica del que está de lejos es siempre: el pastor es gacho. El pastor es bien gacho, ¿verdad? ¿Por qué corta al hermano? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué ya no lo recibe? Pero solo el que lleva el morral sabe lo que lleva adentro, ¿verdad? Dice un dicho. La primera experiencia que yo tuve con esto, yo comencé a congregarme en una iglesia muy grande, pero me convertí en un ministerio pequeño, con un pastor muy amado, y mis papás, ellos sí permanecieron en ese ministerio, pero yo no. Yo me fui buscando jóvenes, buscando algo mayor, y me fui a una iglesia grandísima allá en Parral, Chihuahua. Y en ese ministerio, ahí tuve la oportunidad de ver por primera vez algo de esto que les estoy hablando. Cada iglesia lo hará diferente, uno no sabe ni cómo enfrentar esto, es difícil, pero yo veía al pastor que estaba como un poco nervioso, acabando la alabanza, lo veía así que se peinaba mucho, y eso que tenía muy poco pelo, pero hacía algo ahí, una lucha, y nervioso, muy nervioso, y pasó, y pues hermanos aquí en el altar, ¿verdad? En una iglesia grandísima, y dice: hoy vamos a despedir a los hermanos. ¿Sabe qué? Ni me acuerdo cómo se llamaban los hermanos, pero era una familia de hermanos, gente así bien rica, no de que uno les diera una mordida y sabían rico, ¿verdad? No, o sea, de dinero, gente rica, y el hijo estaba en el ministerio, tocaba el bajo, y el papá, el hermano, tocaba la batería, pues casi era el grupo de alabanza, todos los hermanos. Y ahí el pastor: pues hoy les damos las gracias aquí a los hermanos, vamos a orar por ellos porque ya no van a venir a la iglesia. Y uno, porque uno no sabe nada, ¿verdad? ¿Y por qué? Y a mí me ha gustado siempre mucho el bajo, y le daba un punch al bajo a este muchacho, que yo lo que extrañé fue el bajo. O sea, dije: ¿ya quién va a tocar el bajo? ¿Quién lo va a hacer si no es él? ¿Verdad? Y hice un drama ahí, ¿por qué habrá sido? Y uno sí, el pastor, el pastor, yo lo veía muy nervioso, lo veía sospechoso, algo mal ha de haber hecho el hermano. Uno no comprende. Tuvieron que pasar tantos años para que yo empezara a asimilar y a comprender que a veces, hermanos, aunque en el liderazgo hay errores, hay alguien que tiene que estar al frente y dar cuentas, aún de sus propios errores, pero dar cuentas también de errores ajenos, pero sobre todo cuidar el bienestar de la iglesia. Yo entendí, ese hombre tenía que cuidar el bien de la iglesia. Y como ya sabe cómo son comunicativos los jovencillos, yo estaba en el tiempo de adolescentes, y ahí le platicaban uno todo, ¿verdad? Llegábamos a la clase de adolescentes, y antes eran el preludio, eran los 15 minutos de chisme, ¿verdad? Nos poníamos al tanto de cómo iba la iglesia, qué pasaba. Y, no, es que
Ay, que el hermano sí se fueron porque sí tuvieron un problema con el pastor. ¿Cómo es posible? Híjole, qué tremendo. Y no, ya el ministerio de alabanza se acabó. Se acabó. Olvídense, aquí no vuelve a haber música. No, sí, los primeros domingos, hermano, la verdad, hablando musicalmente, sí estuvo algo feo. O sea, sí sonaba feo, la verdad. Todos fuera de tiempo, cada quien por su lado. Pero fueron perseverando. Siguieron. Mire, ¿cuál no sería la desesperación? Que hasta yo terminé yendo a los ensayos y yo no sabía tocar nada. O sea, ya era a lo desesperado, ¿verdad? Ya convocaban al que cayera. Y así, pero no amarraba. Finalmente, pues yo me fui de esa iglesia, ¿verdad? Ya no estuve ahí, me vine a Calera. Y años después, esto no lo digo por el renombre, sino lo digo porque Dios respalda, ¿verdad? Años después me encontré con una producción, con una grabación, ya hace algunos años, de un grupo de alabanza de jóvenes que se llaman Espíritu y en Verdad. Cuando yo empecé a analizar esa producción, dice, de Vida Abundante de Parral, Chihuahua, yo, de la iglesia que se había quedado tocando feyoncillo, y ya tenían un ministerio de alabanza que iba a muchas partes del mundo a ministrar alabanza. Y si se hubieran quedado estos hermanitos con toda su arrogancia, con todo su conocimiento, tal vez Dios no los hubiera levantado para ser útiles en el reino. A veces tenemos que entender, hermanos, que Dios mueve las piezas en nuestra iglesia y que el Espíritu Santo está anhelando, y que debemos anhelar lo que el Espíritu Santo anhela. Un verdadero adorador sabe discernir lo que Dios está anhelando y anhela lo mismo. ¿Qué anhela Dios para nosotros? Para CRB tenemos que cerrar filas, tenemos que venir a un momento de entender qué es el deseo de nuestra iglesia. Sabe que vamos a hacer muy poco. Oye, este es un estudio muy de nosotros, de CRB, si ya se dio cuenta, ¿verdad? Muy vivencial, muy de experiencias propias, porque hace falta a veces. No podemos hacer mucho, hermanos, con personas que salen de este lugar. Estoy hablando así en sentido, no figurado. Que salen de este lugar quejándose de todo lo que pasa, quejándose de todo lo que está haciéndose. No vamos a lograr de verdad mucho, hermano. ¿Sabe que un equipo de trabajo es propositivo? Nosotros no estamos buscando un líder, el pastor. Uno va madurando. Yo era bien inmaduro y no he llegado a toda la madurez que Dios quiere. Me falta mucho todavía, me falta mucho, pero he madurado algo. Pero yo era tan inmaduro que antes yo pensaba que trabajar era en equipo, que trabajar en equipo era que me dijeran que sí a todo lo que yo quería. Si me decían sí, entonces los hermanos están captándole, están trabajando en equipo conmigo. No, ya entendí que eso no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo, uno necesita una fuerte dosis de nos, de negativas, Uno necesita siempre un buen número de nos, porque así uno va a persistir en la visión de Dios. No, pero ¿por qué no, hermanos? No, porque no creo en esa visión, porque no es el tiempo. Pero la actitud es siempre interés. Aún el que dice no debe mostrar interés en su iglesia, y el que dice sí debe mostrar interés en su iglesia. Pero la indiferencia es la que nos mata de alento. Cuando nos acercamos a nuestra iglesia con indiferencia, nos es indiferente, ¿verdad? Que se pone un nuevo adornito, hombre, se lo voy a ilustrar con eso. Se pone un nuevo adornito, un cuadrito, un estandarte, algo, hombre, sencillo, y pasamos con una actitud así como, ¿y eso qué? Hay gente que en años ni siquiera se ha dado cuenta que hay ministerios aquí mismo que están sirviendo al momento, ¿verdad? No mandan a los niños, no me los vayan a pellizcar. Mi esposa me estaba compartiendo de algo que me maravilló. Una ocasión unas personas vinieron con 2 bebés, primer vez que venían. ¿Y qué cree? Subieron a los 2 bebés, pero así, miren, así. Yo le dije, pero ¿por
qué? Pues porque a veces los papás están cansados. Que dije, si he de descansar 1 hora, ya es buena, aunque sea. Hay ujieres sirviendo en medio de nosotros. Hay gente que está sirviendo, que está colaborando en el reino para que tengamos un mejor momento, un mejor servicio. Hay gente que se preparó en la alabanza. Usted no sabe los tiempos de los ensayos. Usted piensa que estamos de vacaciones, ¿verdad? Así como que pues venía a ensayar, es como que ¿qué? No, ensayar es correcciones, hermano. Para verlo ya aplicado lo que es. Yo sufro horrores, hermano. Yo sufro horrores porque yo fui enseñado a tocar música así como en el monte, ¿verdad? Así aprendí yo. El chundata, tum tan, tum tan, tum tan, tum tan, vámonos. Cantamos como 40 cantos seguidos. Tum, 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 tum. No batallaba nada. Y ahora, por ejemplo, que nos está coordinando mi hijo, pues a él le gusta que se hagan las cosas como son. Y no se logra al 100 porque a veces yo no sé todos los arreglos, lo que se tiene que hacer. Pero al momento de menos me tengo que esforzar por hacerlo un poquito lo mejor que puedo. Y de menos a tiempo. Y en tiempo. Y lo más difícil de uno toca el bajo es para mí cantar y tocar al mismo tiempo. Porque para mí la experiencia era tocar, y uno toca y otro canta y uno está tocando y uno hace sus cosas bien a gusto. Pero hacer esas cosas y cantar sin perder, hermanos, el tiempo, qué difícil, ¿verdad? Porque a veces el instrumento va en diferente a la voz, y entonces es un grande reto y es todo un esfuerzo de excelencia para hacer la alabanza que traiga gloria a Dios. O sea, no lo hacemos pensando, para que los hermanos oigan más bonitos los cantos. No, tampoco les queremos echar mentiras, ¿verdad? No lo hacemos para eso, pero lo hacemos para que sea dada la gloria a Dios y usted pueda alabar al Señor en tiempo y forma, ¿verdad? Lo puede hacer para su gloria. Y son tantas las experiencias en el ministerio de la iglesia para que podamos, hermanos, de verdad caminar y trabajar en una bendición, poder comprender todo lo que Dios está poniendo alrededor nuestro. Y es ese anhelo del Espíritu Santo. Dice el verso 6, habla de la actitud. El verso 6 del anhelo del Espíritu habla de la actitud. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da ¿qué? La gracia. La gracia es derramada para aquellos que son humildes, aquellos que tienen una actitud de humildad. Necesitamos ser humildes, hermano. Necesitamos mucho esa característica. Y dice el verso 7, ¿qué debe hacer una persona para vivir en el anhelo del Espíritu? Sométase pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y da las características. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿quién es el hombre de doble ánimo? Tardé en entenderlo. Yo pensaba que el hombre de doble ánimo era el que un día amanecía yéndole al PRI y otro día amanecía yéndole al PAN. Pues es de doble ánimo, pues ¿cómo le puede ir al PRI y luego al PAN? No. La persona de doble ánimo es la que amanece un día yéndole al PRI y dice: el PRI es el mejor partido, y luego amanece otro día, aún sigue yéndole al PRI, pero ya el PRI es lo peor y lo critica, pero sigue en el PRI. El hombre de doble ánimo en Cristo, en la iglesia, es aquel que está en la iglesia y sigue en la iglesia, pero un día le parecen bien todas las cosas y un día le parecen mal todas las cosas. Comenzamos a juzgar y a criticar, y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, por eso no puede permanecer. Estuvo en un ministerio, estuvo de maestra de niños y deja el ministerio, y uno le pregunta: ¿por qué lo dejó? Una vez le dijeron a mi esposa que les había dado unas llaves con puras groserías, no groserías de que así, ¿sí me explicó? O sea, groserías así de modos, de que
que les entregó las llaves así muy feo, ¿verdad? Y que como que le tenía mala idea, ¿verdad? Le hacía el feo. Y por eso ya no, ¿verdad? Que porque le hizo mala cara. Y es, yo le digo a mi esposa: ay, mija, pues tú sonríele a todo el mundo, tú así cuando llegue la gente. Dice mi esposa: pues sí le sonrío, pues ¿qué piensas que estoy haciendo? Pero no, porque se pone nervioso a veces, ¿verdad? Así, ay, es que no vayamos a perder a la gente. Tú trata de sonreírles a todos, ¿sí? Todos contentos. Porque a veces la gente, es que la esposa del pastor. He oído, es que en años ya uno de cristiano, hermano, he oído tantas cosas. El pastor es muy buena gente, pobrecito, pero la esposa es la que no le ayuda. He oído ese dicho tanto, no de mí, no, en mi caso eso no aplica. En mi caso a lo mejor es un poquito diferente. La hermana Betty, ¿cómo es de buena gente? Sí, una santa casi es la pobre mujer, pero el pastor Lalo tiene su carácter. Había un hermano que me reclutaba a la gente para los ministerios, dándole la advertidita antes. Por un tiempito se me vino eso, que me enteraba yo después, que a cualquier persona que invitaba al ministerio, después ya me agarraban confianza y nos hacíamos así medio amigos. Y, ay, hermano, cuando llegué, no le platiqué lo que me pasó, ¿verdad? No, pues no. Y ese tal hermano, y siempre era el mismo, tal hermano nos dice: ahorita todavía no conoces al pastor, espérate a que lo conozcas, tiene su carácter. Ay, ¿y quién no tiene carácter? Aquí levante la mano quien no tenga carácter. Pues todos tenemos carácter, ¿verdad? Pues todos, si no, entonces pues no somos humanos. Todos tenemos carácter. Entonces espérate que lo conozcas bien, así como deja que muestre el cobre, ¿verdad? Y a veces hasta con miedo de tener, cuando uno ensaya o las cosas, a veces pues las opiniones, ¿verdad? Y a veces hasta miedo tengo de expresar ya mi opinión, porque no van a decir los hermanos que ya me descompuse. Y mira, qué hipócrita. Y después predica. Ay, ¿qué hago? Pues ni modo, no predica. ¿Tengo qué? O sea, hermanos, muchos de ustedes llegan a la iglesia peleados, no digan que no. Silencio. Peleados así. Se nota, a veces se nota, de veras. Así casi de que terminan de bajar las escaleras. El último, ¿verdad? El último arremangón. Dios lo bendiga. Muchos llegan peleados. Pero uno no puede tener ningún rasgo de humanidad, hombre, pues. Mira cómo es enojón. No. Y ese es el pastor. A mí me pasó, trato de ser paciente, hermanos, trato, de veras, Dios sabe. Dios sabe que trato, pero le digo a mi esposa que una vez sí me pasó dando un estudio bíblico. A mí a veces lo que me impacienta son las circunstancias. Batallo con eso, lamentablemente. Yo había citado a las personas a 1 hora y me llegaron 1 hora y media después. O sea, Lalo 1 hora y media después ya tiene un nivel de, ya está algo tenso. O sea, ya no van a pensar que estoy así. No, pues ya le movieron al lobo, ¿no? Ya hay algo, ya no estoy así tan entero, ¿verdad? Entonces, pero trato de estar tranquilo. Dios los bendiga. Y toda con una paciencia. Y yo que me tenía que ir por mi esposa. Y que sí, que un cafecito, y que sí una coquita, y que sí, ya dije, pues ya no vemos el estudio mejor y tomamos café. Así les dije. Sí les dije. Sí se los dije. Y cuando dije eso, pues ya no vemos el estudio, mejor tomamos. Cuando dije eso, voltearon los hermanos a verme. Y yo, ay. Y ya no. Ahorita comenzamos el estudio, hermanos. Yo, ay, Señor. Yo pensé que lo había pensado, pero lo dije, ¿verdad? Se me salió. Pensé para afuera, cara. Y ya cuando. Pero les vi la cara de pánico y de desilusión, así como, ¿y el pastor? O sea, como si el pastor debía ser un derroche así de paciencia siempre, y ir caminando por la vida, ¿verdad? Con una música de fondo, ¿verdad? No, o sea, soy cualquier persona. ¿Usted se ha impacientado alguna vez? ¿Verdad? A mí igual me pasa.
A mí igual. Soy exactamente la misma clase de persona. Pero ya el Espíritu Santo ha hecho mucho en mí, hermano. No que si me hubieran conocido hace años. Qué feo. O sea, imagínense, si a veces está grave, antes estaba gravísimo. Entonces yo era de que todas las emociones que tenía las expresaba al momento. Al momento, hacía el derechazo, lo decía. Yo le doy gracias a Dios. No, trato mucho de no ponerlos en alto, porque uno a veces como papá les hace daño y los chotea con los hermanos de la iglesia, porque el pastor siempre hablando había un pastor que siempre hablaba de su esposa, poquito más que yo, y siempre decía, no, el pastor siempre hablando de su esposa y poniéndola en alto, y que qué bonita, y que no hay otra como ella, y que sabe que, como yo notaba eso, voy a tratar de equilibrar, ¿verdad? Pero yo sí de veras doy tantas gracias a Dios por la vida de mi hijo Sebastián. Doy tantas gracias a Dios que él siga en el ministerio y que él siga apasionado por las cosas de Dios, porque yo cometí unos errores con él. Cuando él era chiquito, era igual de guapo y de bonito que era ahorita, pero chiquito. O sea, el mismo Sebastián, pero chiquito. Igual. Y tenía algo de energía, o sea, pues tenía energía. Y estábamos en la primera iglesia, ¿verdad? Hace muchos años, y usábamos no era el proyector, no era esto, eran unos proyectores de acetatos, ¿verdad? Que era algo con una mica y tenía como una trompeta así, que era lo que lanzaba la luz. Y él desde chiquito le gustaba el ministerio. Yo cantaba aquí enfrente, tan horrible, y él desde su lugar cantaba así tan afinadito, y yo le oía la vocecita tan bonita, y se gozaba con los cantos, y era algo tan lindo. Pero le gustaba eso de moverle el proyector de acetatos también, ¿verdad? Entonces estábamos una vez en la reunión de Sideca, de las iglesias. Antes era cada semana, cada lunes recibíamos la oración, las iglesias, y pues rápido nos volvía a tocar, se rolaba. Y estábamos todas las iglesias de Sideca, los pastores ahí, todos. Y yo de enfrente, ahora digo qué tonto fui, ¿verdad? Y si no te acordabas, pues ya añádele otra rayita al tigre. Estaba él, un inocente criatura, un niño, qué mal podía hacerme, ¿verdad? Pues le movía el acetato muy en su estilo, ¿verdad? Así como que le movía así. Y yo como que de rato ya empecé a ver que le movía hacia el acetato, y yo con mi guitarra y tratando, preocupadísimo de que los hermanos se enfocaran en el canto, me llegué a estresar tanto en un momento que en el micrófono, ay, chiquito, tan bonito Lalito, delante de todos los hermanos, le dije: Sebastián, vas a estarte quieto ya. Y yo pensé que iba a ser el héroe de la reunión, que todos me iban a ver y... Bien, pastor, que corrige a sus niños en público delante de todos. Y cuando volteé a ver la cara de todos los hermanos, todos me vieron así. Pero horrorizados, así, unos hasta se agacharon, avergonzados. Me sentí tan mal. Es que yo era bien gacho, de veras bien feo, bien atravesadote así, hermanos. Entonces Dios tiene que hacer su obra en nosotros. Tiene que hacer la obra. Ahora yo ya sé que no lo haría así. Igual y me daría, o sea, sí me daría a lo mejor coraje interno, así de repente, pero entra la paz de Dios, ¿verdad? Y no hacerlo para ser de tropiezo a los hermanos. Tenemos que ser de edificación. Sí, yo en estos años he podido ponerme en las manos de Dios, hermano, y permitir que Dios haga su obra. Yo sé que Dios puede hacer la obra en la vida de cada uno de ustedes. Si yo viviera por el recuerdo de eso y otras cosas que ya no tengo el tiempo, y tampoco me quiero dar una quemadota voluntariamente delante de ustedes, pero si yo viviera bajo el recuerdo de esas cosas, hermanos, no haría nada. No me pararía aquí a hacer el ministerio, porque viviría con tantas culpas y tanto remordimiento de lo que hice mal, de cuántas veces la regué. No, hermanos. Pero no es tiempo de vivir con esa culpa. Es tiempo de alinearnos al anhelo del Espíritu Santo.
Es tiempo de anhelar lo que Dios anhela. Y yo tuve que comenzar a entender, Dios anhela que mi familia le sirve, Dios anhela que mis hijos amen las cosas de Dios. Sigo batallando con muchas cosas de mi carácter. No me gusta ir a un lugar presionado por el tiempo. Eso me pone nervioso. Me gusta ir así a la hora. Y cuando llevo uno en la mañana a los niños a la escuela, y si no voy holgado de tiempo, ya voy así como que me estreso, porque sé que siempre que llevo uno prisa se le atraviesa uno el bache más feo y más renegrido y más profundo, y siempre algo le ha de pasar a uno cuando lleva uno así mucha prisa, y ya no va uno entero. Y siempre el consejo de mi esposa, ay, disculpe que la ponga poquito en alto, tan hermosa, tan linda ella. Siempre el consejo es: relájate, o sea, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no lleguen a la escuela. Pues bueno, o sea, mi esposa no es de la postura así que no vayan a la escuela, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que pues de tomo relájate, pues ya qué, ¿verdad? Tenemos que aprender a descansar en Dios, porque estamos viviendo, hermanos, una vida tan agitada. Póngase de pie, por favor. Vivimos tan agitados día a día. Y hoy yo cumplo 40 años. Gracias a Dios, ya es algo. Me casé de 19, imagínense. Ya tengo más viviendo en la casa de mi esposa, bueno, en la casa de los dos, pues, más que lo que viví en casa de mis papás. O sea, mis papás me aguantaron 19 años. Dios lo bendiga, papá, por haberme aguantado 19 años. Y siempre me dio de comer bien. Y sigo comiendo bien. Y mi esposa era 21 años. Me ha aguantado 21 años. Y me ha dado de comer bien. Y tenemos privilegio de estar cumpliendo ya también 19 años en el ministerio pastoral. 19 años. Yo vuelto para atrás y le digo: Señor, no sé cómo ha sido posible. A veces quisiera levantarme y decir: hoy es el primer año que tengo pastoreando. El primer año todo era una ilusión, pero era una inmadurez, era no saber cómo son las cosas. Y ahora puedo comprender realmente mejor, un poco mejor, cómo es la obra de Dios y qué significa el ser una comunidad de amor. Significa aceptación. Y concluyo con eso: somos un equipo de trabajo. Todos están invitados al trabajo. Todos vamos a trabajar juntos. Los invito a todos. Pero nos vamos a aceptar, nos vamos a perdonar, vamos a caminar en amor, preponderando a Cristo, porque a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria en todo. Amén. Así que sigamos el anhelo del Espíritu Santo. ¿Qué está anhelando el Espíritu Santo para su vida, mi hermano? Órele a Dios en el nombre de Jesús por la guía y inspiración del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué anhela el Espíritu Santo para nuestra iglesia? ¿Qué quiere para nosotros?